Bueno, acá está por empezar este vivo, una vez más, para hablar de alimentos, para hablar de las relaciones inconscientes con el alimento. Hola, buenas noches. Ahí nos vamos encontrando. Y bueno, hola. Acá estamos una vez más, después de aquel vivo anterior con la Architormenta. Hola, Lu. Estoy en Capital, en Buenos Aires ahora. Todas las semanas lo hago desde un lugar distinto, ¿vieron? Hola, Marian. Bueno, voy a dar ahí un poquitito de tiempo para que vayan ingresando y mientras voy presentando y los voy saludando, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar una vez más de alimento, de la relación que tiene, ¿no?, en nuestro inconsciente. Hola, Lu. No solo el alimento, sino el sentido biológico del tejido adiposo. Bueno, a ver, en el vivo anterior hablamos un montón de eso y un montón de posteos, así que la idea no es repetir nuevamente lo que ya compartimos la semana pasada, sino ir un poquito más allá, ir acercándonos incluso a lo que vamos a compartir en el encuentro de... Hola a todos, en el encuentro del 14 de mayo, sino también ir como abriendo, ¿no? Y encontrando qué hay debajo de esas capas que nos separan del exterior, qué historia hay. Hoy tenía ganas de hablar un poquito de las creencias que puede haber detrás de un síntoma como la obesidad y el sobrepeso, y ahí ya vamos siendo cada vez más. Y bueno, y nos vamos preparando para esto. Gracias por todos los mensajitos hermosos que compartieron. Hola Nori. Bueno, hola a todos. Ahí me voy como distrayendo cuando van entrando. Les decía, gracias por todos los mensajitos hermosos que compartieron después del vivo anterior, que fue una bomba de datos, fue una bomba como estuvo recepcionado por ustedes y cómo tuve ganas de compartirlo yo. Ir poniendo luz, ¿no?, sobre la comprensión de todos los síntomas en realidad. Y bueno, para ir abriendo esta puerta. Hoy la propuesta tenía que ver con, bueno, ¿qué representa el alimento? Y no es solo el alimento literal, el alimento que compro y el alimento que ingiero, sino esta cuestión de lo simbólico. ¿Y por qué hay que recordar que lo tenemos que ver así? Porque todo síntoma, no solo el sobrepeso, no solo la obesidad, todos los síntomas, todas las enfermedades o los trastornos de conducta, los síntomas emocionales, son una adaptación a una situación o a una sumatoria de situaciones de nuestro pasado, ya sea de ayer o sea de hace muchísimos años, propios, heredados, ancestros, que no se han resuelto. ¿Y qué digo siempre y qué decimos todos los decodificadores? Se ha llegado al límite máximo de tolerancia de estrés posible para cada uno. Esa vivencia hace que el campo emocional colapse y que la materia se exprese a través de un síntoma. Y toda enfermedad es o bien el exceso o, ¿cómo decirlo?, la norma, mejor dicho, el exceso o la falta de una norma fisiológica. Por ejemplo, para hacerlo bien claro, como me gusta poner los ejemplos, mis ambos oídos oyen, captan un movimiento de aire, se mueve aquí una campanita, se decodifica en el cerebro, se asocia con algo aprendido y entonces yo o cada uno de ustedes puede interpretar, eso es una campana, esa es la bocina de un camión o de un auto, etc. Esa es la voz que reconozco de mamá o de un hermano. Bien, que haya un faltante de una norma fisiológica sería, por ejemplo, una sordera. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? Vamos a interpretar para qué hay en este caso una ausencia de una función, o en otro caso, como es el sobrepeso o la obesidad, para qué sería bueno
que yo tenga un exceso de, ¿qué? Habíamos visto, de tejido adiposo o de agua, porque retengo agua o porque tengo más producción de tejido adiposo. No voy a entrar hoy, ¿sí?, en todo lo que ya vimos la semana pasada, pero así como a grandes rasgos, recordemos que si tengo otro tamaño al que yo deseo, lo primero que habíamos visto era romper el conflicto de glucagón o romper el conflicto de silueta. Repito, si no sabes de qué estoy hablando porque te perdiste el video anterior, lo buscas en el feed o lo buscas en el canal de YouTube o está en Facebook también. Esto también va a ser subido a todas las plataformas porque allí había mucha data desde la mirada biológica y desde la comprensión. Entonces hoy vamos a tratar de ir para otro lado. Aunque recordemos que el punto de partida era ese. Primero, si tengo un conflicto de sobrepeso o de obesidad, tengo que descartar que mi tiroides no esté funcionando, por ejemplo, en un descenso de su función, o sea, sería un hipotiroidismo. Ahí habría que ocuparse primero de comprender cuál es la relación de estrés que yo estoy viviendo en relación a la temporalidad, qué estrés estoy teniendo con el tiempo en el que las cosas suceden o no suceden. Y además, y esto es importantísimo, revisar en hipotiroidismo los miedos y revisar además la impotencia de poder o no lograr en el tiempo que tengo eso que quiero alcanzar. No es solamente una cuestión de tiempo, es además de una cuestión de tiempo la manera en la que consigo el resultado. Eso es algo que a veces en hipotiroidismo no se suele buscar y es necesario revisarlo para salir del conflicto de tener una necesidad de todo aquello que va demasiado rápido vaya más lento o de desanclar que el tipo de resultado que yo quiero conseguir no puedo lograrlo en el tiempo que tengo. No me alcanza el tiempo, por ejemplo, para promocionar una materia. Creo que hace 2 o 3 semanas que yo hice un vivo, que yo les contaba que estaba en la casa de mi amiga Loli. Bien, ahí hablé de hipotiroidismo. Entonces, ¿por qué decía esto? Si tengo conflicto con el alimento que se expresa en sobrepeso o en obesidad, primero tengo que descartar que mi sistema glandular, especialmente la tiroides, funcione correctamente. Si no, tengo que decodificar primero eso. Segundo, habíamos hablado de diabetes. Diabetes con o sin insulinoresistencia, especialmente con insulinoresistencia, porque lo que estoy es en lucha y en resistencia y en oposición ante una autoridad. Aquel o a quien que me representa una autoridad, yo me resisto. Por ende, mi cuerpo va a contar ese conflicto y como estoy en resistencia, un terapeuta, ya sea el médico, ya sea el nutricionista, ya sea el equipo de médicos con el que estoy o de terapeutas con el que estoy buscando solucionar algo que vivo como un conflicto, en algún punto digo quiero ayuda, pero también estoy en una gran contradicción porque mi inconsciente está así, resistiéndose. Entonces cualquier directiva que me den o cualquier sugerencia o cualquier toma de medicamento en el caso de hipotiroidismo o lo que fuera, yo lo voy a hacer y me voy a olvidar y no lo voy a tener en cuenta y se me va a pasar por alto y me voy a frustrar y me voy a enojar y voy a alimentar, hola a todos los que van saludando, voy a alimentar ese conflicto que tengo al que se le va, como veíamos la vez pasada, al que se le va montando otro. Primero que primero. Tiroides, insulinodependencia. Antes de ocuparme de todos los kilos que tengo de más, también vimos que teníamos que revisar cómo me relaciono con el cuerpo que tengo. Si me da asco, si lo rechazo, si todas las frases que no voy a repetir hoy porque está en el vivo pasado, es imperioso revisar todo eso. Fundamental primero, romper una manera de maltratarme si estoy en una situación de estrés por mi figura. Ese es el conflicto de silueta, conflicto de estética o conflicto de glucagón, por lo que, repito, sí, ya conté en el vivo pasado y no lo voy a decir hoy para poder entrar en otras áreas. Bien,
¿Por qué es importante esto? Recordarlo una y otra vez. Porque para el inconsciente no hay cuestión de estética que valga. Es una cuestión de la mente, es una cuestión de la comparación, es una cuestión de, podríamos decirlo, de los marcadores de supervivencia, que hoy vamos a ir un poquitito para allí, porque está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué son los marcadores de supervivencia? ¿Qué son los referentes? El referente es interno, el referente es externo. Es súper importante darse cuenta de en qué lugar estoy, en qué lugar está cada uno de ustedes, en qué lugar estoy yo, en qué lugar estamos posicionados frente al síntoma que sea. Esto que voy a contar en un ratito aplica a todas las sintomatologías. Recordemos entonces que para el inconsciente biológico no hay cuestión de estética. ¿Hay cuestión de qué? De supervivencia. Bien, ¿dónde nos podemos ir metiendo entonces? Por ejemplo, en algo que no habíamos visto en el vivo anterior, que son en las frases. Las frases que hemos aprendido, las frases que sostienen también un conflicto con el dinero, las frases que sostienen el miedo y las frases que sostienen en definitiva a todos los síntomas. No son solo las frases que yo hoy me digo, sino es el origen de esas frases, dónde las aprendí, de dónde vienen, de quién las estoy repitiendo, el inconsciente colectivo, el inconsciente no solo colectivo a nivel familiar, la sociedad. ¿Qué se decía hace muchos años? ¿Qué hacían nuestras abuelas con relación al alimento? ¿Qué asociación tenemos en relación al alimento? Y había frases del estilo: un niño gordito es un niño sano. Esto, ¿sí? ¿Les suena? ¿Recuerdan haber oído en su propia infancia o en la frase de alguna abuela o de algún abuelo? O comé, dale, comé, que así vas a estar fuerte y sano. Comé, que Papá Noel te está mirando y va a venir. Oh Dios, estas cuestiones de hola, Celi. Lo que va asociando nuestro inconsciente en relación a aquellas frases que fuimos escuchando y que fuimos aprendiendo, sabiendo que si hacíamos algo, por ejemplo, comer y comer mucho y no dejar en el plato, la culpa está asociada. ¿Por qué digo esto? Porque sin darse cuenta, no por intención de generar un conflicto, muchas veces nuestros padres o los abuelitos o bueno, quien estaba a cargo de la hora del alimento nuestro cuando éramos pequeños, la insistencia, claro, era, era por ejemplo, no dejes en el plato, comé, que hay chicos que no tienen. ¿Por qué estás separando la comida? Y sin querer queriendo se instalaba una cuestión con la culpa. Y no es solamente en la comparación yo tengo y el otro no tiene. Aquí aplica 100% el instinto de supervivencia. Si no hago lo que mamá, papá o la abuela, si no hago lo que mi referente de protección me está diciendo, puedo no ser querido, puedo ser abandonado. Y ahí es donde se monta un conflicto sobre otro. Un conflicto de una asociación de el alimento con esa frase que estoy recibiendo, más ese miedo de mamá se va a enojar, papá me va a retar, Papá Noel no va a venir porque yo no voy a ser un niño, una niña querida, importante, valiosa para un otro. Y nosotros en consulta o en la propia revisión y recuerdo, ¿no?, de eso que nos está pasando y qué es lo que lo sostiene en el pasado, vamos haciendo así. Vamos, muy bien, claro, Mechi, eso que vas diciendo. Ahora voy a decir algo del peso. Gracias, Mechi, por ese comentario. Nosotros tenemos que ir como desgranando qué asociaciones y qué aprendizaje fuimos incorporando en relación a los momentos en los que éramos alimentando, en lo que nos íbamos alimentando. Me quedé pensando ahí que digo, hola Cris, no quería olvidarme de esto que Mechi decía, que era lo que yo decía hace un rato en términos de
un niño gordito es un niño sano. Toda mujer, todas las mujeres que fuimos mamás, por ahí no nos acordamos tanto la hora, salvo que, bueno, que quienes son astrólogos o quienes gustan mucho del idioma de la astrología saben exactamente la hora de nacimiento, tanto de uno como de los seres cercanos, porque, bueno, se sabe que a partir de allí se puede hacer la carta, el mapa celestial, ¿verdad? Pero si no hablamos ese idioma, por ahí no nos acordamos muchos detalles. Les diría que es casi imposible que una mujer olvide el peso de nacimiento de su hijo. Nos obligaron, nos dijeron, ten este dato en la memoria. No te vas a acordar tal vez de un montón de otros datos, pero te vas a acordar toda tu vida con qué peso nació cada uno de tus hijos. Eso es por elección, eso es un dato que se obliga como si fuese, quiero decir, es un dato que se graba como si fuese un tatuaje en el alma. Porque el inconsciente sabe que sin alimento corremos peligro de muerte. Entonces eso también es importante ir a revisarlo. ¿Cómo fue, primero, mi vínculo con el alimento? ¿De qué manera se me hablaba cuando estaba yo siendo alimentado? O en el caso de los consultores, bueno, preguntarle a nuestros consultantes que se acuerdan qué tipo de frases había asociadas, qué pasó con el peso o con el bajo peso de un hijo. Si tuvimos un hijo 8 mesino o si tuvimos un hijo 7 mesino, entre muchas funciones que, por ejemplo, puede ser que un niño de 6 meses, 5 meses, 7 meses todavía no tenga su aparato respiratorio desarrollado y por tanto va a estar en incubadora hasta que maduren sus pulmones, también puede ser que con bajo peso, fue el caso de uno de mis mellizos que estaba en perfecto estado, pero pesaba uno de los mellizos 1,9 kg. Como pesaba 1,9 kg, fue a incubadora. ¿Hasta qué? Hasta que pesara 2 kilos, que era el peso que se consideraba óptimo para darle alta. Y obviamente, ¿qué pasó? Bajó un poquito, porque todo bebé, luego que nace, pierde un poquitito de peso. Y después lo recuperó. Bueno, muy larga la historia, no viene al caso ahora. Yo no esperé, no esperé que tuviera exactamente los 2 kilitos de peso, así que terminó saliendo con 1,9 kg porque pasaban los días y el gordito este, que era muy flaquito y muy chiquitito, estaba en perfecto estado y yo estaba con un estrés muy grande porque estaba con uno y con el otro afuera y uno adentro y eso para mí era peor. Bueno, finalmente con menos de 2 kilos terminó teniendo el alta. Ese también es un estrés para una mamá que puede empezar a aumentar de peso en un ciclo biológico del nacimiento de uno de sus hijos que fue a incubadora. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Si ya ese hijo tiene 30 años, si está en perfecto estado de salud. Pero la mujer, por ejemplo, no salió de ese estrés de aquella época. Entonces, tuvo su hijo a los 25 años y tuvo un gran estrés, porque hasta que no aumentara de peso ese bebé, iba a estar en incubadora o podía estar en peligro o era un gran estrés porque además la incubadora había que pagarla y entonces había un conflicto con el dinero y muchas otras cuestiones que se pueden montar sobre la primera. Eso pasó cuando esta señora tenía 25 años. A los 50 años, sin que parezca que haya otra causa, empieza a subir de peso. Y entonces en la búsqueda se encuentra que no está en un conflicto de abandono ella en primera persona, no está un conflicto de sentirse desprotegida, ni tiene a los 50 años un conflicto de, por ejemplo, de su vínculo con el dinero, pero está en el doble de tiempo del momento en el que dio a luz a un chico que por bajo peso estuvo en peligro, o no en peligro de muerte, porque por ahí le faltaban algunos gramos, pero si esa mamá estuvo en estrés porque estaba separada de su niño que estaba en incubadora. Esta es una búsqueda súper importante a tener en cuenta, que se suma a todas las que vimos en el vivo anterior. En un solo vivo no alcanza, necesitamos un montón más de tiempo. Por eso en el encuentro del 14 de mayo vamos a estar 8 horas.
y no tanto revisando la parte teórica que la van a tener a disposición acá en cada vivo y en cada posteo, sino que vamos a estar viendo, bueno, cómo se desancla si el síntoma es propio, cómo se desancla si yo estoy haciendo un síntoma por empatía, para proteger a alguien que está en el estrés actual. Podría ser, para poner un ejemplo, yo como madre empiezo a aumentar de peso o empiezo a retener líquido porque uno de mis hijos está en un estrés con el dinero. Yo no lo puedo ayudar o lo ayudo de cierta manera y sin embargo sigo estando extremadamente preocupada. ¡Wow! ¿Puede pasar que un adulto suba de peso porque otra persona de su entorno familiar o cercano, en su entorno afectivo, está en un estrés de peligro, de desprotección, de invisibilidad, de miedo, de conflicto con el dinero? Sí, exactamente, porque se activa una memoria de supervivencia por la cría o por aquel otro al que maternizo. A ver, ¿qué me están diciendo acá? Encarnación me dice, eso me pasó, qué genia, al doble de edad de perder mi hijo comencé a aumentar. Ok, si ya lo habías visto, mirá, se me debe haber puesto a mí en confo, que puse un ejemplo que es re contra mío también. Bueno, por lo que conté de los mellizos. Sí, ya lo habías visto y ya lo resolviste, listo, pasa como dato. Ahora, nombre, a ver, encarnación. Si no lo habías visto y ahora cae la ficha, termina el vivo, haces una carta para esa madre que fuiste en estrés y haces una carta para esa pérdida. Si no enterraste esa pérdida, se entierra de manera simbólica. Y si no, simplemente escribís diciendo algo así como tomo conciencia del estrés en el que estuve en tal edad y en el doble de la edad se activó ese conflicto, está en orden eso, es una memoria arcaica que ahora recupero abrazando. Esa carta es una carta de descarga, no se lee, se puede enterrar haciendo un rollito o se quema para que el poder del fuego desde el idioma simbólico, ¿no? Desde la representación simbólica, transmute. Y cualquier duda, cuando les van cayendo fichas, porque están en el vivo presentes o porque lo escuchan después y dicen, wow, me di cuenta de tal cosa, me escriben por privado que yo los acompaño con algún ritual, ¿eh? Siempre ahí hay un montón de información para que les dé. El sobrepeso relacionado con el colesterol. Bien, Tati, excelente pregunta. Bueno, no lo habías visto. Ahí voy, Tati, ¿no lo habías visto? Bueno, entonces deja que se procese. No salgas a correr ahora ni hoy a la noche incluso a hacer la carta. Deja que, esto entre en vos. Andate a dormir lo más tranquilita que puedas en términos de no tele, no celular. Metete vos en tu propia protección, encontrate con eso, tal vez aparezca la emoción o aparezca el llanto o aparezca el dolor. Deja que surja la emocionalidad. Hoy le decía a alguien con quien almorcé, que es una colega de Humano Puente, bueno, que nos conocimos así a través de Humano Puente y hoy nos conocimos personalmente porque estaba acá de paseo en Argentina, a pesar de ser argentina vivía afuera, y hoy le decía en el almuerzo que en el budismo se habla mucho de, y en la psicología transpersonal se habla mucho de la sensación sentida. Parece como una cosa, ¿no? que es redundante, pero es importante no identificarse, sino darse cuenta del proceso de la emoción que surge y sobre todo de la sensación que tengo en el cuerpo. ¿Tengo frío? Me doy cuenta que tengo frío porque es probable. ¿Vieron cuando nos corre escalofrío porque nos cae la ficha? Ese escalofrío es toma de conciencia, es una conexión que hay a nivel neuronal y que pone movimiento, en movimiento la energía, y muchas veces la asociación de lo que representa el frío como simbólico es en asociación a la pérdida, a la muerte, a la falta de un otro. Entonces a veces, me dieron ganas de llorar y además yo digo, ok, espera, antes de ir a la emoción, ¿cuál es la sensación que tenés? No solo como en la búsqueda de una línea de tiempo, sino cuando cae la ficha,
Cuando cae la ficha, ¿qué sensación tengo? Frío. Pero claro, si estamos ante una muerte, ante una separación de un hijo, ante algo que esperábamos que se conectase con la vida, y sin embargo no sucede así, hay pérdida de materia. Y atrás de eso todos los sueños que nos damos cuenta o no que proyectamos en un hijo. Entonces es lógico que el cuerpo sienta frío, porque la muerte está asociada al frío o el frío está asociado a la muerte. Entonces me doy cuenta que tengo esa sensación y me abrigo. Y me abrigo con conciencia de estar y hago este gesto. En las clases de yoga que yo daba hace muchos años, o incluso cuando daba el seminario de herramientas chamánicas, yo les contaba que hay un gesto. Hay un gesto, esperen que me siento mejor, para no moverme y patear el soporte del celular. Hay un gesto que se hace cuando uno está en esta toma de conciencia y siente la necesidad o de proteger a otro o de protegerse a sí mismo de eso que está apareciendo. Y este gesto es esto, es cerrar los puños y colocarlos acá, debajo de las axilas. Se ve, yo estoy como muy abrigada con el suéter, pero es este gesto. Y uno relaja los hombros, cierra los ojos y respira llevando toda la atención a este contacto que los puños están haciendo aquí, en el sistema glandular que tiene que ver con la protección, que tiene que ver con las glándulas mamarias, que tiene que ver con la protección y el alimento a un hijo. Esto va para hombres y para mujeres, esto va para todos. Debajo del brazo, además, no voy a empezar ahora a explicar lo de la alita y todos los síntomas que por ahí tienen que ver con la cuestión de omóplatos o de los músculos que hacen la apertura o el cierre de los brazos, porque quiero no irme del centro del alimento, de la protección, del miedo, de lo propio o de lo que hago por empatía con otro. Me quiero quedar acá. Sin embargo, muchos decodificadores saben perfectamente que todo lo que tiene que ver con esta cara interna del brazo, con este lateral del tronco y con la parte de la axila, tiene que ver con la protección por la cría. La cría es literalmente nuestros hijos. También la cría de manera simbólica es todo lo que paternizo o maternizo. Hablamos de esto en el vivo anterior. Puede ser aquel a quien cuido, si soy maestra pueden ser mis alumnos, si tengo un refugio de mascotas rescatadas son mis mascotas y si no, a quien convive conmigo, que protejo, ya sea un caraño adentro de una jaulita, que bueno, mejor no los tengamos, pero bueno. Esto tenía que ver con esta toma de conciencia. ¿Vieron como de una cosa se puede abrir un montón y por eso los vivos duran tanto y tengo acá un montón escrito? Sin embargo, hace así, miren, el dato compartido hace... Y yo sé que esto les sirve para muchas otras cosas. Un ritual. Esto tiene que ver con una práctica y un anclaje. Es sinestesia, 100%. Toca también el enfoque de la programación neurolingüística y terapia de polaridad y otras cositas que solemos ver en los círculos de poder, pero que ahora no quiero mezclar. Bueno, encarnación, ¿no lo habían visto? A ver, me habían preguntado esto. El sobrepeso relacionado con el colesterol, ¿lo vimos? No me acuerdo si en el vivo pasado o en el anterior. Habíamos hablado de colesterol y habíamos hablado de triglicéridos. Siento, y esto es como base, tenga problema o no con el colesterol, en obesidad y en sobrepeso, está esto inervado en cada uno de los conflictos. Solo cuento conmigo mismo. Solo cuento conmigo misma. Yo estoy sola o solo para todo. No hay nadie que me ayude. Es real la vivencia. No es real en términos de expresión en la materia. Y hay que hacer un trabajo de artesano, pero no el artesano que construye, sino ese, yo les diría que es como, bueno, voy a tejer o voy a preparar algo con hilos muy finitos y se me hizo toda una madeja. Tengo que destejer o desanudar, desenredar esa maraña desde el momento actual hacia atrás. Entonces, si tengo que buscar colesterol o triglicéridos, tengo que buscar primero que nada, después de todo lo que ya nombré, la vivencia de con quién cuento para estructurarme. ¿Hay un otro
con quien pueda contar. A veces hay un otro y yo no sé pedir ayuda, porque me estructuré de manera independiente en sobreadaptación. Es medio un lío lo que estoy explicando, pero hay que buscarlo en consulta, ¿ok? Porque está el otro, pero yo aprendí a no pedir. Porque si pido muestro debilidad, y si muestro debilidad estoy en peligro. Hay que tirar ahí como puntitas para que quien está delante nuestro escuchando pueda encontrarse con su sentir. Vieron que yo muchas veces tengo tendencia como a hablar rápido o a hablar fuerte y en algunos síntomas no. Es como que voy así, voy despacito. Porque lo que voy diciendo va abriendo como puertas en cada uno de ustedes que están escuchando. O porque están en el conflicto activo, porque tienen el síntoma, o porque son decodificadores que están prestando mucha atención para acompañar a otros en sus consultas con un síntoma que tiene sus historias detrás y su laburito a hacer. Bueno, a ver si fueron escribiendo algo más. Encarnación dice que lo haré. Me encanta. Bueno, hola a todos los que fueron entrando. Quiero ver si escribieron algo. A ver, en relación a todo esto, bueno, parece que no. A mi hija, a ver qué dice ahí, le late el entrecejo. Rosa, bueno, uy, perdón, el pie tira. A mi hija le late el entrecejo mucho. Tiene que ver con, con sobrepeso o no, sino como que se va, esto lo estamos tratando de enfocar ahí. Hoy alguien me preguntó por miopía, bueno, después les contesto. Habría que ver que el pulsa ahí, ¿viste? Porque a mí se me ocurre ir para el lado de la glándula pineal y lo simbólico y la intuición, pero no sé si tiene que ver con el entrecejo, con el sobrepeso o no, así que vamos a ordenarnos. Bueno, a ver, estábamos con las frases, porque en el vivo anterior habíamos hablado mucho de lógica biológica y del sentido lógico del tejido adiposo y de la retención de líquido y qué pasaba con el conflicto de silueta, conflicto de glucagón. Estoy repasando como para ordenarme y ver qué anoté acá. Hambre emocional. No habíamos hablado del concepto del hambre emocional. Una cosa es que necesito nutrientes. A ver, el alimento tiene una función. El alimento tiene como función nutrirme para que yo siga existiendo, siga con vida. Ahora, como el alimento no es solo la materia, sino que en la asociación tiene una representación del alimento emocional, de mamá que me protege, de la manera, lo que hablamos hace un rato, la manera en la que fui alimentado de pequeño. Si yo ahora me siento sola, o si enviudé, o si me separé, o si me dejaron, siendo hombre, siendo mujer, y recuerdo que cuando era niño, ay, las comidas eran hermosas y estábamos todos juntos y además estaban los abuelos y estaban todos los primos y era una celebración cada fin de semana. Y cuando comíamos de noche con papá y con mamá, también había algo que estaba lindo y hoy todo eso me está faltando. Mi inconsciente va a remitir al alimento como fuente de amor y de afecto. Les estoy poniendo un ejemplo en millones que puede haber. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Si ahora me abandonaron, si mis hijos se fueron a vivir lejos, si mi marido se fue con otra persona, si soy un esposo cuya mujer se murió, entonces voy a recurrir al alimento como fuente de amor, como fuente de protección, como el recuerdo de aquello que mi inconsciente dice en aquel otro tiempo. El alimento era alegría, era familia, era reunión. Entonces, cuando a todo lo que vimos en el vivo anterior seguimos buscando, y hoy estamos hablando de representaciones simbólicas, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos en este conflicto, o a un consultante si está con sobrepeso o con obesidad. Bueno, ¿qué representaba el alimento para vos en la infancia o en la adolescencia? Acuérdense que esto es otro motor de búsqueda más a todo lo que ya hablamos. Por ejemplo, cuántos kilos, desde cuándo. No quiero volver ahí porque ya lo hablamos en el vivo anterior, el día de la tormenta. Bueno, otra búsqueda más. Déjenme que chusmeo acá. Estábamos con las creencias, se me enredó el pelo. ¡Ah!
me había olvidado de una, porque acá me puse un cartelito y algo dije de Papá Noel, pero el premio, la buena conducta. Si terminás de comer, viene el premio. O algo dije recién, ¿no? Hace un rato de, bueno, sí, come todo lo que está en el plato, que Papá Noel te está mirando, que los Reyes Magos van a venir y te van a traer un regalito. Y uno empieza a asociar el terminar lo que está en el plato con la buena conducta y la buena conducta con el amor de aquel que es mi progenitor. Que hoy ya no dependo de ese otro, pero hoy dependo de otros que me quieran, que me acepten y que me valoren. Si estoy en ese conflicto, y ahora vamos a entrar en los marcadores, en la referencia de marcadores, si estoy en ese conflicto, va a ser necesario revisar qué tipo de creencias tengo en relación o qué tipo de creencias aprendí cuando era niño. Lo que hablábamos hace un ratito y me había quedado esto de revisar, si están anotando, anoten esto. Alimento igual premio. Otra cosa, en términos de premio. Si te portás bien cuando vayamos a la casa de la tía, bueno, te voy a regalar un alfajor, por ejemplo. O si aprobás todas las materias, no solo nos vamos a ir de vacaciones, sino, bueno, ahora mamá te compra un helado. Vamos a ir a tal lado, hay que portarse bien. Cuando salimos, como te portaste bien, mamá te compra un helado. No nos dimos cuenta, muchos de nosotros hicimos esto con nuestros niños, ¿sí? Y se fue asociando al alimento, protección, alimento, amor. Y si lo llevamos más atrás todavía, cuando somos bebés, ¿dependemos de quién? 100% dependemos de mamá, o dependemos por lo menos de aquel que nos alimenta, que nos agarra así o que nos agarra así y que nos pone la teta o que nos pone la mamadera. Ok, ¿y qué aprendemos? Chillo, grito, lloro, teta. Ay, alimento igual baja el estrés. Creo que lo hablamos el video pasado. Bueno, recordémoslo. Cada vez que yo me llevo un alimento a la boca, de alguna manera baja mi estrés, porque así lo aprendí de pequeño. A veces no es un alimento, no es la teta, no es la mamadera, es el chupete. ¿Y el chupete qué hace? Viene a la boca y calma el estrés que se llama de oralidad. Sino que viene el dedo. Chuparse el dedo, cualquiera de los dos pulgares, en general es el pulgar. Muy rara vez, yo por lo menos en consulta vi otro tipo de llevada a la boca que tiene más que ver, hay que buscar lo simbólico. Me acordé, ¿no? Hay alguien que se mordía así, pero después terminamos encontrando en el transgeneracional un Tano ahí que hacía la vendetta. Entonces, bueno, tenía más que ver con otra cosa y no con el alimento. Pero cuando llevamos los dedos pulgares, los dedos pulgares a la boca, ese movimiento, hasta el sonido y la succión, habla, como suele pasar en la bulimia. Mañana pasado subo posteos que tienen que ver con anorexia, subo posteos que tienen que ver con bulimia, para que tengamos ahí a mano cuáles son los conflictos emocionales a buscar. Bien, lo que hay estrés, necesito a mamá, calmo a través de la oralidad. Dedo, lapicera, chupete, mamadera, teta. Tengo que buscar qué tipo de estrés estoy viviendo ahora. Si tengo, por ejemplo, no sé, la costumbre de llevarme cosas a la boca. ¿Qué es bueno decir? Che, pará, Vane, ¿no estábamos hablando del alimento y la relación con el alimento y si la gente viene con 15 kilos de sobrepeso? Sí, claro. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer en una consulta? Buscar sistema glandular y tiroides, a ver si anda bien. Asegurarnos de que no haya insulinodependencia por resistencia a la autoridad, romper el conflicto de silveta o glucagón, que es lo primero. Después, cuántos kilos por las asociaciones, lo vimos sobre el final del vivo pasado. Vamos a buscar también desde cuándo esos kilos. Hay una pregunta que me hicieron al respecto, después la leo y la respondo. Toda esa temática es la que se va buscando. Primero se busca el sentido biológico del tejido adiposo, después se puede buscar, el orden es una sugerencia, no es que haya que hacerlo así. Los primeros pasos sí, lo vimos en el vivo anterior.
Si no rompo primero conflicto de silueta, de nada tiene sentido que busque los 15 kilos, los 20 o los 30. Primero conflicto de silueta. Bien. Después, cuando empiezo a trabajar con el número, cuando empiezo a trabajar con los kilos, puedo ver las localizaciones. Lo vimos también la vez pasada. No es lo mismo acá arriba que en el vientre, no es lo mismo en las caderas que en la entrepierna. Todo eso ya lo vimos. Muy bien lo del cigarrillo. Ahora me acuerdo, ahora lo digo, así termino este concepto y no me voy como dejando puntitos suspensivos y no cierro temas. Otra de las búsquedas es, por ejemplo, las frases. ¿Qué tipo de frases aprendí? ¿Me premiaban con chocolates? ¿Me premiaban con caramelos? ¿Me regalaban una caja de algo rico? ¿Compartíamos esas cajas de galletitas de manteca? Que bueno, una vez cada tanto son buenísimas. Todos los días esa galletita es una patada al hígado. Pobre hígado, tiene que laburar un montón para digerir eso. Bueno, sin embargo, hay gente que come todos los días una media luna y no sube de peso. Y otros pasan por la panadería, miran desde afuera el pan o todas esas tortas y el cuerpo explota. La culpa no la tiene, es como en las alergias, la culpa no la tiene el alimento. En realidad no hay culpa en ningún lado. Lo que hay es un conflicto no resuelto. Y eso es lo que hay que buscar. Y hoy estamos viendo de qué otra manera cuando este síntoma no se mueve. La oralidad en el cigarrillo sí, puede tener que ver con la necesidad de mamá, la necesidad de matar a mamá para llegar a papá. ¿Por qué? Porque lo que se está quemando es una planta, es el tabaco o la marihuana, ¿sí? Y lo que está entrando a mi cuerpo es aire. Y aire es simbolismo de padre, como la planta y el verde, no voy a decir el pasto, pero bueno, sí, también el pasto, el tabaco, lo que fuera, el mapacho o la marihuana misma, es símbolo del fruto de la madre tierra. Entonces lo que tiene que ver con plantas, ya sea tabaco o la que fuera, tiene que ver con mamá, pero la estoy transmutando, la estoy convirtiendo, la estoy quemando, la estoy matando. Hay que buscar todas esas direcciones para llenarme de papá. También puede ser en temas de cigarrillo, ahí voy a lo que me están preguntando de gordura en general, y algo de obesidad mórbida que me quedó colgado del vivo anterior. Decía que también lo que hay que ver es si mamá está omnipresente en todo y papá no aparece y yo necesito padre, o papá me abandonó y entonces fumo para meter aire. También hay una cuestión de necesidad de madre porque hago el mismo movimiento que si succionase teta, dedo o chupete. Ahí es la búsqueda del consultor, cintura y levantar piedras para ver qué pastito está creciendo ahí abajo, porque siempre hay algo detrás de todo síntoma. Bueno. Gracias por los mimitos. Wow, qué interesante. Dicen, bueno, a ver qué se me fue para arriba. Ay, yo tocando esto soy un desastre. Gordura en general, sin estar localizada, es un gran conflicto de abandono. Lo vimos la vez pasada. En general, es un gran conflicto de abandono. Abandono por separación real o abandono porque siento que no me protegieron, que no me cuidaron, pérdidas de referente, aunque haya o no haya conflictos o enfermedad o sintomatología en riñones. Todo eso, Cris, lo vimos en el pasado, que no me acuerdo si estuviste, pero está a disposición porque habíamos visto eso y algunas localizaciones. Bueno, ¿qué más? A ver... niño gordito, recordar el peso. Creo que habíamos hablado la vez pasada de las incorporaciones, ¿no? Yo creo que sí. Sobre el final hablamos que a veces perdía algo o perdía a alguien. Sí, ya sé lo que hablamos. Hablamos de las fechas. El día de la tormenta. Habíamos hablado de las fechas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tenía ganas de contarle algo en términos de la biología como evolución y nosotros como seres biológicos. Tomo agua así de paso respiro, porque empiezo a tener yo conflictos con el tiempo, de sentir que no llego y que les quiero contar todo. Bueno, para variar toqué ahí, mal. Te cuento que estoy con muchas ganas de probar marihuana. Bueno, si lo sentís, no importa porque, a ver, esto es, ¿cuándo?
algo es un conflicto? Cuando lo vivo como tal. Si yo tengo 10 kilos de lo que la tabla dice que por mi altura y por mi índice de masa muscular tengo de más, o tengo unos rollitos por acá o por algún lado, y a mí no me importa, no por negación, sino porque yo estoy bien conmigo, no se decodifica. Se decodifica el peso, la alergia, la calvicie, que me genera conflicto. Si, no sé, una mujer o un hombre pelado están en conflicto con su pelada, se decodifica a ver por qué perdí el cabello, que es la protección y las antenas con Dios y con la espiritualidad y la protección o no de papá que tengo. Ahora, si un pelado, si una pelada van por la vida felices con su pelada lustrada, eso no se decodifica. ¿Por qué digo esto? Si tenés ganas, como dice Moria, si querés llorar, llorá, si querés probar, probá. Lo que se decodifica y se busca en términos de razón de ser es todo aquello que me hace sentir mal, enojado, furioso, frustrado, impotente, a desgano, con disgusto o todas las emociones que se les ocurran que parten a partir de estas que dije. Bueno, lo voy a buscar, Cris, pero tiene que ver con mi mamá, por lo que comentaste recién. Ceci, andás a ver cuándo escribiste eso en función de lo que dije. Mamá es mamá real, es mamá simbólica, es mi abuela, es un padre que maternizó, es un hombre, un padre, un padrino zurdo que tiene una tendencia a una actitud más femenina, no afeminada, sino femenina, como las mujeres zurdas que tienen una tendencia, porque su combustible es la testosterona antes que el estrógeno, entonces tienen una tendencia de ser más activas, de salir a trabajar. Bueno, tiene que ver con eso, ¿ok? A ver, ahora te comprendí. Bien, Ceci. Yo no, porque como no sé, en asociación a qué es lo que van escribiendo, como que me voy perdiendo. Bueno, a ver, había algo que es de lo que vamos a hablar el 14 también, ¿no? Y de hacer las prácticas, así como, bueno, cómo lo llevo al desbloqueo, a través de qué ejercicios. Obviamente voy a salir con un tendal de rituales, ¿no? Luego de la toma de conciencia para ir desbloqueando todo eso que tengo en asociación al alimento y a todos los conflictos que habíamos hablado del tejido adiposo de agua. ¿Qué pasa con los marcadores de supervivencia? ¿Qué son los marcadores de supervivencia? Son los marcadores de supervivencia que descubre Hammer, ¿no? Y que fuimos aprendiendo todos los que fuimos estudiando decodificación o descodificación o como lo quieran llamar. Bien, son puntos de referencia en relación a cómo la biología va adaptándose para mantenerse en existencia. ¿Lo bajamos? Algo porque es divino, ¿no? Cuando nosotros hablamos y sabemos de lo que hablamos y hacemos unas definiciones espectaculares y la gente se nos mira como diciendo, bien, ahora, ¿cómo asocio eso con mi síntoma? Bueno, a ver, vamos a explicarlo de manera fácil. Cuando un decodificador está en sesión, quienes son decodificadores saben que actuamos así, que así es el formato de una sesión. Quienes están acá por primera vez o quienes no saben qué es la decodificación, bueno, la decodificación es descifrar qué tipo de energía quedó bloqueada en el campo emocional que, llegando a ese límite máximo personal de tolerancia, desborda y se manifiesta en la biología. ¿Y por qué se manifiesta en la biología? Porque le prestamos más atención a una sintomatología física que a otras cuestiones. Ahora, cuando nosotros vamos despertando, desarrollando el testigo que atestigua, ese ser consciente, el guerrero luminoso, vimos en el último círculo de poder cómo incorporar el arquetipo del guerrero en una de sus facetas, bueno, cómo aplicarlo en lo cotidiano para, en un proceso de autoobservación, detener los ciclos biológicos memorizados que se van repitiendo y que entonces somos una sumatoria de síntomas que nunca termina y que a veces uno siente, ay, no termino más de decodificar. Bueno, muchachos, sí se puede. Muchachos y muchaches y muchachas, sí se puede. Se puede, Se puede estar presente reconociendo una memoria que viene ahí por ley de inercia, sucediendo una y otra vez, y uno decir hasta acá
uno empezar a trabajar en el aquí y ahora y evitar que se sigan reproduciendo en automatismo cosas no resueltas del pasado. Es un poquito más complejo, pero hay que abrir como una capa que nos podría llevar como un par de horas y un intercambio de ida y vuelta. Por eso este tipo de situaciones yo la dejo para esos formatos donde estamos encontrándonos y ustedes preguntan y yo puedo responder de una manera así como más fluida. Volvamos a lo de los marcadores. Cuando un decodificador está en una situación de sesión, hay un otro delante que dice tengo tal síntoma. El decodificador dice, antes de preguntar, bueno, ¿desde cuándo? ¿A partir de qué momento tuyo? Que es, ¿no? ¿A partir de qué edad? Que es como lo típico. Uno lo primero que hace es pensar en qué tipo de órgano o en qué tejido o en qué sistema del cuerpo se está manifestando esta enfermedad. ¿Qué tipo de emociones están asociadas a este sistema, por ejemplo, respiratorio, o a este órgano, por ejemplo, pulmones o abdomen? ¿Qué tipo de función biológica tiene este órgano o este tejido? Porque un órgano tiene distintas células que lo conforman y a veces esas células, algunas pertenecen a una capa embrionaria, a una de las capas de nuestro cerebro, o a otra capa embrionaria. Y con esto, con las capas embrionarias, con el origen de las hablé en japonés, el origen, capas embrionarias y el origen de las células que le van dando lugar a determinados órganos y sus respectivas funciones, es el caminito que desandamos para saber cuál es el motor de búsqueda. Entonces, pasando en limpio. Si nuestro cerebro se va conformando en distintas capas y de cada una de esas capas van saliendo células que van dándole vida a órganos, que a su vez forman sistemas que corresponden a determinadas funciones, cada capa embrionaria, no lo quiero hacer muy complejo, pero cada capa embrionaria tiene, podríamos decir, un título que determina qué tipo de función tiene. Por ejemplo, primer capa embrionaria le va a dar lugar a aquellos órganos que van a cumplir funciones de supervivencia. Segunda capa embrionaria, que es un poquito más complejo, pero que no los quiero marear, porque en realidad son 3 que se subdividen, bla, bla, bla. Eso lo dejamos para otro tipo de formato, no para un vivo, que es un lío. Bueno, vamos a pensar así. Primer capa da lugar a los órganos de supervivencia. Segunda capa da lugar a aquellos órganos que van a tener como función proteger a los órganos vitales. Entonces van a aparecer las pleuras, las membranas, la membrana que protege al cerebro, la membrana que protege a los pulmones, al corazón, el pericardio y así distintas membranas. Hablamos. Primer marcador se llama de supervivencia, segundo marcador se llama de protección. El tercero tiene ya que ver con la comparación o competencia, porque es cuando ya cubrí las funciones básicas. Ahora van a ver por qué les explico esto, y por qué lo estoy asociando a obesidad. Si yo ya tengo cubiertas las funciones básicas, tengo mi alimento, tengo mi aire y otras cuestiones más, y están protegidos esos órganos, pero además eso es un copia y pega de cómo yo me relaciono con el entorno, yo humano, yo adulto. En el tercer marcador, que corresponde a el mesodermo antiguo, que le da lugar a las células que le dan vida a los órganos, que tienen que ver, por ejemplo, algunas células de la sangre, los huesos, todo el aparato locomotor. ¿Qué hace el aparato locomotor? Me pone en funcionamiento, me saca de la cueva y me lleva al afuera. Y ahí yo tengo que valorarme, medirme con el otro. ¿Tengo ventaja de ganar? ¿No tengo ventaja de ganar? Por eso se dice comparación. Yo sé que estoy hablando muy biológico, sé que estoy hablando muy para los deco, pero es importante que vean ahora cómo voy a llevar esto a la obesidad. Porque estos marcadores, y me falta el cuarto, que es el de la última capa embrionaria, ¿dije bien? Sí, dije bien. Upa, mi perro ladrando. Como siempre aparecen los perros acá. Bueno, el último tiene que ver con la capa ectodérmica,
que le da lugar a todos los órganos que lo que van a hacer, qué poquita batería que tengo, bueno, lo que van a hacer es lo que se llama la búsqueda del faltante, todos los que sean conflictos territoriales. ¿Por qué les estoy contando esto? Que después ustedes por ahí no se lo van a acordar o no lo van a poder asociar. Los decodificadores tenemos cancha para hacer eso, o leemos el diccionario y entendemos lo que significa. Porque estos conflictos, estos marcadores, repito, supervivencia, protección o desprotección, valgo o desvalorización o cuestiones territoriales donde tengo o me falta, ahí se los hice hiper resumido, estos 4 marcadores, si cuando hice todas las otras búsquedas en sobrepeso, en tejido adiposo, en líquidos, en búsqueda de referentes, en conflicto existencial, no aparecen, conflictos con el dinero, etcétera, todo lo que ya vimos, empiezo a hacer una búsqueda detallada con los títulos de estos marcadores. ¿Vane? Pero es lo mismo, porque, a ver, si yo ya revisé cuándo me sentí desprotegida, cuándo tuve miedo y nadie me cuidó. Sí, para la mente es lo mismo, porque el título es lo mismo. Protección, desprotección es siempre protección, desprotección. Pero tal vez entré por un tipo de búsqueda, que fue a partir de los kilos de más, a partir del momento en el que empecé a subir, buscando las asociaciones con qué me llevo a la boca, y por ahí la gente nos dice en consulta, yo tengo una locura con los hidratos, o lo mío va por el lado de, no sé, tal o cual alimento, y hay que empezar a hacer una búsqueda meticulosa con las asociaciones simbólicas, y a veces uno no sabe por dónde más buscar, entonces vuelve a foja cero a revisar sin un ciclo biológico determinado. Acuérdense, abro paréntesis, que nos vamos a ocupar del ciclo de autonomía en el encuentro del 14 de mayo, porque explicarlo en un video es un lío. Voy a usar pizarra y los voy a acompañar a que cada uno busque en sí mismo, para quienes tengan el conflicto activo, o aprenderlo bien, porque a veces es un lío hacer esa cuenta y hay que tener como cierta cancha para hacer las cuentitas ahí. Bueno, el ciclo de autonomía descubierto por Marc Frechet es una búsqueda que no suele ser como habitual, y es un bombazo encontrar esos ciclos, cierro paréntesis, cuando ya se utilizaron un montón de búsquedas tradicionales, podemos ir simplemente a buscar todas las veces que me sentí desprotegido, no en un ciclo biológico, no en relación al peso, no en relación a la localización, sino en relación a la emoción. Y acá es donde decimos, ¿sí?, que estos marcadores que aplican para la lectura de cualquier otro síntoma, hacemos un copia y pega y buscamos todas las situaciones de sentir que no cuento con nadie más que conmigo mismo, todas las situaciones de desprotección, todas las situaciones de supervivencia, toda la situación donde yo me comparo y siempre salgo perdiendo. Y acá esto es crucial en este síntoma, ¿eh? Ahora voy a irme ya a ver cómo estamos con la hora para algunas cuestiones de algunos alimentos. Hoy se la computadora. Ya me la veía venir que estaba sobre la hora. ¿Vieron? Ya como que no tengo la hora en el teléfono, pero algo me pasó adentro y dije, ahí estoy cerca de la hora. Bueno, les decía, es clave en este síntoma trabajar el amor propio, porque podemos encontrar un montón de cuestiones, pero si en el aquí y ahora, en lo que tiene que ver con la desvalorización, y ahora voy a dar también algo que me parece que en el video anterior no lo hablamos y que tiene que ver con el origen del tejido adiposo, que es esta tercera capa embrionaria, que es este marcador de referencia, donde valgo o el otro es más fuerte que yo, el otro gana terreno, el otro es más valioso, el otro es más importante, el otro puede ser mi hermanito o mi hermanita. Yo sentí que perdí a mamá, y esto no es un niño, la memoria de un niño caprichoso que se pone celoso porque sí. Hay que entenderlo, esto lo trabajo mucho con las mamás en cualquier síntoma, que vienen mamás a trabajar con un niño. Si hay un bebé celoso por el otro, no es solamente ese otro me saca mamá. Ese otro que se lleva a mi mamá se está llevando mi posibilidad de mantenerme con vida.
Porque mamá es mi mayor referente, mamá es quien me alimenta, mamá es quien me protege, yo dependo todavía de mamá. Abrí otro paréntesis más, típico en mí, ¿sí? Después lo cierro, que es para este síntoma y para todos, cuando trabajamos con las mamás y con los niños que tienen celos, cuando trabajamos con los niños que hacen berrinche, con los niños que tienen caca con mucho olor, están en un conflicto de desesperación por perder a su referente más importante para mantenerse con vida. Siempre vamos del síntoma a la historia y nunca al revés. Aunque es importante que sepamos cuando estamos acompañando a otro, cuando estamos nosotros educando a un niño y protegiéndolo, que así es como se puede programar a largo plazo un sobrepeso o a largo plazo una bulimia. Bien, cierro el paréntesis ahí. Vane, qué importante la emoción. Bueno, gracias ahí por los comentarios. Hay tanto para compartir que yo no estoy leyendo hoy mucho, pero voy viendo que eran como saluditos. Bueno, entonces, creo que quedó claro esto, ¿no? Que aunque alguien no sea decodificador o alguien no entienda bien qué es esto de los marcadores, estos 4 puntos de referencia que di, repito, supervivencia, funciones básicas, la sensación. Quien tiene sobrepeso está desesperado sintiendo que no sabe, en cuestiones de dinero lo vemos, si me va a alcanzar, si voy a poder, si le voy a poder dar alimento a mis hijos, a mi familia. Es un clásico en los hombres con sobrepeso, ¿ok? Y sobre todo en un sobrepeso así como generalizado o en la parte acá alta. Yo tengo que sostener, tengo que ser fuerte. A veces tenemos que ser fuertes porque estamos en el otro conflicto, ¿sí? En el conflicto de sentirnos desprotegidos. Entonces, miro para todos lados, no hay nadie, ¿eh? ¿Quién me va a defender? Parezco un chapulín colorado. ¿Quién no contaban con mi astucia? ¿Quién me va a defender? Yo. Vieron que cuando uno va de campamento o anda por ahí en la naturaleza, dicen, bueno, te encontrás con un animal, enseguida levantás los brazos. El animal no está diciendo, me está mostrando las axilas, está tratando de tocar el cielo con las manos. Lo que mide un animal es como, ¿no? Como los lobos que se pelean entre sí, que se pelean y tiran mordiscones, pero no terminan de lastimarse. Me acordé algo que no dije, de los ositos. Ahora se los voy a decir, pero quiero cerrar este concepto. A veces el sobrepeso es eso, es guardo para alimentar a otros. O tal vez es yo soy el sostén de todos. Entonces tengo que autoconvencerme de que yo así grandote puedo. Cada uno de estos marcadores hay que abrirlos como si fuese un abanico para empezar a buscar. Más allá de todas las otras búsquedas que ya vimos en el vivo anterior. Los dos que faltaban eran la comparación, no porque uno se compare, sino porque la vivencia es de desvalorización, y acá voy abriendo paréntesis de nuevo. El tejido adiposo surge en el cuerpo de la tercera capa embrionaria. Si pertenece a la tercera capa embrionaria, que es la que gestiona todo lo que tiene que ver con esto, con valer o no valer, la valoración o la desvalorización. Y la biología tiene una particularidad con estas dos capas embrionarias y con los órganos que surgen de estas dos capas embrionarias, que es la siguiente. Voy a tratar de decirlo lo más fácil posible porque no es un curso de decodificación esto, pero es importante comprender esto. Señores decodificadores, avísenle a la gente que está decodificando sobrepeso que pueden subir de peso luego de tomar conciencia de algunas cosas, de las que sean que hayan aparecido en consulta. ¿Por qué? Porque nuestra biología, en aquellos órganos, por ejemplo en el tejido adiposo, estoy buscando la manera más fácil de decirlo. La biología, me voy como trabando sola para no complejizarme en la respuesta. Nuestra biología responde de una determinada manera. Gestionamos los conflictos de una determinada manera. Cuando estamos en un conflicto de desvalorización, por ejemplo en obesidad, no nos damos cuenta y se va ulcerando, se va abriendo espacio entre el tejido adiposo. Imagínense, este es el tejido adiposo, se hace un agujerito.
estoy en el conflicto activo. Porque en todos los órganos que surgen de la tercera capa embrionaria, cuando el conflicto emocional está presente sin resolver, ya sea actual o sea eco del pasado, repito, estoy en un conflicto activo y no lo resuelvo, lo que sucede es una ulceración. Pasa en el tejido adiposo, pasa en la osteoporosis, que no tiene que ver con el calcio o el consumo de calcio, sino que tiene que ver con abrir para hacer más espacio para algo. Cada órgano y cada síntoma va a ir en una particularidad, ¿sí? En una particularidad emocional. Bien. Cuando salgo del conflicto, porque tomo conciencia, porque escribo la carta, porque hago el ritual, porque entierro y duelo lo que no fue y todos los otros rituales que solemos compartir, ordeno la información, salgo del estrés y entro en lo que se llama reparación. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el tejido adiposo? ¿Y qué sucede en el inconsciente biológico? En ese tejido adiposo que se ulceró para hacer más espacio, o para que fluyan más nutrientes, o para lo que fuera, depende de la zona, ahora van a escuchar un síntoma en particular y van a decir, ¡ay, no lo puedo creer! Bueno, porque se monta con el conflicto de estética. ¿Qué hace el inconsciente biológico cuando salí del estrés? El agujero lo cubre. El agujero lo tapa. Si al tejido adiposo que se ulceró le tengo que poner un tejido para volver a unir, para volver a cubrir el espacio, ¿qué tejido va a venir? Más tejido adiposo. ¿Saben cómo se llama ese síntoma? De romper conflicto, sanar conflicto, romper conflicto, sanar conflicto. Se llama celulitis, mayoritariamente en las mujeres. ¿Saben por qué tenemos más en las mujeres? No solo por una cuestión de hormonas, que eso obviamente es, ¿sí? Un gran desencadenante. No, porque nosotras necesitamos proteger a nuestra cría, caderas, lo habíamos visto en el vivo anterior, pero además porque a nosotras se nos monta, no digo que los hombres no, pero mayoritariamente a las mujeres se nos monta el conflicto de silueta. Repito, todo tema del vivo anterior. Entonces, ¿por qué se los estoy contando hoy? Porque no lo habíamos visto la vez pasada y porque es necesario tomar conciencia de que en este síntoma de peso o de exceso de peso o de sobrepeso o de obesidad, cuando entro en reparación, mi inconsciente biológico va a tender a poner un poquito de agua o a tender a poner un poquitito más de peso, nada más que durante aquel momento en el que dura esa especie de tormenta eléctrica que hay acá, con los focos neuronales que empiezan a activar sus funciones de una manera diferente a lo que estaba sucediendo, y en la reparación aparece un poquitito más de peso. Si subo 15 kilos después de una sesión, ¿significa que estoy en reparación? No. El peso que subo es relativamente pequeño. No les puedo decir es 1 kilo o es 3. Es una curva. ¿Saben cómo se evita entrar en estrés? No hay que pesarse. No se pesen, porque si no volvemos a lo visto en el vivo anterior. Un conflicto sobre otro conflicto y no salgo más de la situación. Sé que es un poco complicado de entender, sé que tiré un montón de data que tiene que ver con lo biológico, que por momentos para explicarlo de manera más fácil yo me termino trabando porque yo lo sé decir de una manera un poquito más compleja, que es como lo estudié, pero que acá en el vivo tenemos que tratar de llevarlo de la manera más fácil, que es, wow, van. Entonces, en resumen, si estoy decodificando sobrepeso porque yo tengo unos kilos de más y entro en reparación, ¿puede ser que aumente un poquito después de la sesión? Sí. Tal vez te das cuenta, porque te aprieta una cosita, sentís que estás como con retención de líquido. No le des pelota. Estás en sesión, confía en tu terapeuta, en el proceso que estás haciendo y después, bueno, el decodificador que te esté acompañando te va a acompañar también en la toma de conciencia y en los rituales que se van haciendo, porque no es lo mismo hacer una carta que para un duelo que hacer un entierro. Hay distinta tonalidad energética y a veces es mejor ir en un camino y otras veces es mejor ir en otro. Quiero contestar algunas cositas para ir cerrando ya por la hora que es, que tenemos que ir todo a comer.
A comer, a comer, a comer. A ver, alguien me decía, no sé si es un niño, no sé si es un adulto, no sé, Elba, si estás acá, que preguntaste. La pregunta era, ¿por qué alguien tiene que oler todo antes de comer? Porque hay un peligro con el alimento. El alimento en el inconsciente de ese niño o de esa persona es peligroso. Puede haber una memoria de intoxicación. Voy a quedarme ahí, porque después hay otras tonalidades, pero hay que encontrarlas en consulta. Y es un poquito difícil compartirlo, si no. El sentido del olfato es oler el peligro. Ese es el sentido del olfato. Pues nosotros lo estimulamos con el aromita rico, con el palo santo, con el saumerio, con el perfume de moda. El sentido del olfato es oler el peligro. Reconocer si el otro me es familiar o no. El olfato entre los perros, el olfato entre los animales es hiper arcaica la función de oler. Así que ese podría ser el primer motor de búsqueda. ¿Qué más? Creo que eras vos también, Elba, que preguntaste, y me lo preguntaste por Facebook. Comer solamente carne blanca, pollo. Por ahí pescado no me lo mencionaste, pero pollo y no carne roja. Bueno, puede haber muchas cuestiones. Cuando estamos haciendo el pasaje de carnívoro a vegetariano, se suele empezar por la carne roja. Bueno, puede haber muchos condicionantes. Yo te diría que lo primero a buscar tiene que ver con la carne roja, es símil carne humana. ¿Ok? Uno piensa, la sangre no es de color rojo, pero bueno. Facu, estoy en un live. Siempre Facu llega a esta hora. Bueno, es el mellizo que tuvo en la incubadora. El que está ahí avisando que ahora está bien. Está ahí, está sano y en un rato vamos a compartir la cena. Bueno, decía, si no como carne roja, y no es una cuestión de creencia o de moda o de, bueno, que me estoy yendo hacia lo vegetariano y hay una cuestión con la sangre, en eso también hay una razón de ser. ¿Por qué empezamos con la carne roja? Porque la carne roja es lo más parecido a nosotros mismos, a la carne humana, ¿ok? Es muy sutil lo que estoy diciendo, pero puede haber un duelo bloqueado. Desde ya que puede haber un estrés por haber visto a una persona, no sé, por ejemplo, con una fractura expuesta y la sangre y se ve un tejido que queda ahí en exposición. Puede haber también memoria de incendio, y hay un olor muy particular en el cuerpo de quien se quema vivo. Estoy sin ir a contarle historias de consulta porque se nos haría muy largo el encuentro. Te diría, a vos que preguntaste por esto de la carne roja, que podría haber un posible duelo bloqueado por la muerte de alguien, de un humano perteneciente al clan, si es un niño o alguien pequeño y quiere buscar las vivencias de mamá. Y si fuésemos al transgeneracional, habría que ir a buscar memorias de incendio, memorias de exposición, memorias de un cuerpo así, abierto, sangre. Eso es lo primero que se me ocurre decirte como motor de búsqueda. ¿Qué más? Alguien me puso, creo que era Gaby, alguien me puso, bajé de peso, venía bien, y de repente subí 4 kilos, y hace meses que estoy en consulta. Bien, no busques los 4 kilos de una, o en consulta no busquen de una los 4 kilos. Lo que tenés que buscar es, vos tenías un peso y bajaste, pero para la biología lo que necesitas es ese peso al que habías llegado más 4 kilos más. No sé, por ejemplo, pesabas 65, bajaste a 60 y subiste 4 kilos y te quedaste ahí. Tu biología está diciendo 64. Es el peso actual, del que no me puedo ir. Ese peso es el que hay que buscar en términos de simbología. Después el 4. Primero es ¿cuántos kilos tengo? Yo sé que, a ver, nosotros siempre decimos, ¿cuántos kilos crees que te sobran? ¿4? Ah, bueno, vamos a buscar. ¿Qué te pasó hace 4 años? ¿Qué te pasó a los 4 años de edad? ¿Qué te pasó a los 4 meses de nacida? ¿Qué te pasó a los 4 meses de gestación? ¿Quién se murió? ¿Quién se fue? ¿Qué pasó en el mes abril? Porque es el mes 4 y así un montón de cosas. Ahora, si estás en consulta y este motor de búsqueda ya lo realizaron y no aparece nada, entonces mi sugerencia es que vayas a buscar
por ejemplo, el número 64. Estoy poniendo un ejemplo porque no sé cuántos kilos pesás, pero sumale a ese peso que habías adquirido ese 4 que te hizo quedarte en un número. A ver si ahí no tenés al final de un año la edad de alguien, si no es una incorporación, porque tenés que estar, si no, en un ciclo biológico con memoria de abandono, con memoria de desprotección, con memoria de miedo, de peligro, de problema económico, de pérdidas de referente y de todo lo que hablamos en el vivo anterior. Ahí ya te abrí con un montón de búsquedas más. Sumale ese 4 kilos al peso al que habías accedido y lo perdiste y busca ese número como la simbología de, y ahí van a tener que descubrir qué. Busca una incorporación y después escríbanme por privado a ver si va o no. Bueno. No sé, bueno, fueron escribiendo un montón. Bueno, ¿qué más? Alguien me había dicho, me hincho, me duele, tengo cólicos y gases cuando como frutas o como verduras. Bien. Medio, no es un formato alérgico, pero hay que buscar eso. ¿Con qué está asociado la fruta y la verdura? Y desde lo simbólico, empezamos acá, ¿sí? Desde lo simbólico. ¿Tuviste algún estrés cuando estabas, por ejemplo, comiendo una ensalada de frutas? ¿O cuando estabas comiendo una ensalada? ¿Te enteraste de una mala noticia? ¿Te enteraste que alguien te dejaba? Estabas en una comida. Es muy formato alérgico sin que sea el formato alérgico, porque la respuesta no es alergia y rechazo. Acá viene la clave. La respuesta es hinchazón, protección. Toda hinchazón como retención de líquido es protección. Pero además, ¿vieron que siempre decimos los decodificadores? En la pregunta está la respuesta. La pregunta dice, tengo cólicos y tengo gases. Tengo puntadas. La puntada a veces es ¿cómo se dice? Un cuchillo que mata a alguien. Pero también la puntada es, eso que entró como una aguja cuando no me lo esperaba. Entonces, revisá si tuviste una recontrarchimala noticia comiendo una ensalada de fruta o comiendo una ensalada de verduras. Y lo otro es una muerte. Puede ser la muerte de un tío que vendía tomates. Puede ser un accidente de alguien en Panamericana, por poner un punto de referencia acá en Argentina, Panamericana, y murió aplastado en un vuelco de un camión que transportaba verduras. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque gas, el gas, no el gas de la tubería, sino el gas acá, el cólico y ese gas habla de alimento, escuchen bien, alimento que fermenta. Eso es memoria de muerte. Muerto. Hay una transformación de un alimento vivo en una descomposición que no termina de proceder de manera natural dentro de mi cuerpo. ¿Y por qué? La pregunta clave, ¿para qué? Porque hay una memoria en asociación con la muerte de alguien que no se ha terminado de desbloquear. Muerte real o muerte simbólica. Y ahí revisamos las separaciones. Creo que eras Eva, Evangelina, me habías preguntado si te hace ruido algo de esto que digo. Escribime, cuéntenme, porque además, si cae el fichón, tuki, los acompaño con algún ejercicio, con la toma de conciencia. Saben que no me gustan las generalizaciones, saben que no les doy a todos cartas, a todos el ritual de entierro, porque desde la intuición y desde la particularidad de lo que sucede en el 1 a 1, ahí hay una información inmensa. ¿Se acuerdan cuando yo daba el seminario que tenía todos los rituales armados por capa embrionaria? Bueno, hace rato que me vienen preguntando si lo voy a volver a dar. Por ahora no, porque tengo 800 millones de propuestas abiertas y bueno, es un lío. En algún momento por ahí una reversión aparece. Bueno, hola a todos los que fueron entrando y bla, bla, bla y saludaron y yo no vi. A ver, Carus, ¿qué pusiste? Sos vos, Zelda. A ver, Vane. ¿Cómo están con el vale? Vanessa. Vale, en lo veo, me puse territorial. En lo transgeneracional puede ser la muerte de un niño muerto por un disparo. Y fue mi madre la que
lo tuvo que juntar o levantarle y vestir al niño y la madre. Bien, no termino de entender bien cuál es la situación, ¿sí? ¿Estábamos hablando por el tema del olor, Elda? ¿O estábamos hablando por la carne roja? No, este comentario tiene que ver con la carne roja. Sí, puede ser eso entonces. ¿Es Nachito este el que hace todo esto? ¿Es ese niñito? Sí, puede ser la memoria de su bisabuela, desde ya que sí. Bueno, chicos, llevo más de 1 hora y pico sin parar de hablar. Hay un montón. ¡Ay, lo último! Porque el 14 de mayo, les dije hace un rato, vamos a ver cómo estamos con la hora. Sí, vamos a ir cerrando 1:20. Les decía, esperen que voy cerrando acá que me hace luz y molesta. Les decía, ¿por qué voy a hacer hincapié en recordar y autoentrenarnos en buscar el ciclo de autonomía? Porque es súper importante. Esto lo desarrolla Marc Frechet, entre muchas otras cosas maravillosas. ¿De dónde se aprende todo esto? De observar a la naturaleza, al reino anterior al nuestro, al reino animal. Y por ejemplo, ¿qué hacen las osas? Las osas cuidan a su cría y los alimentan y los protegen. Y tienen 2 tipos de, no sé cómo se dice el ruido, vamos a ponerle grito porque no me acuerdo cómo se dice. La osa, si hay peligro para su cría, emite un tipo de grito, vamos a decir, emite un tipo de sonido. Y los ositos saben que ese grito es la señal de escondámonos, hay que subir al árbol, hay que meterse en la cueva, hay que esconderse atrás de una piedra gigante. Estamos en peligro, mamá nos está avisando. Después, la osa, la hembra, emite otro sonido que sabe la cría, ¿sí?, que es la señal de el peligro ya pasó. Y así una vez y otra vez. Entran en conflicto o entran en peligro, la mamá los defiende, el peligro cesa, la mamá les avisa. Hasta que, en un momento dado, la mamá osa sabe, confía por instinto, porque ellos trabajan solamente o viven o sobreviven por su instinto, que su cría está lista para proveerse sola del alimento. Tienen las herramientas necesarias y han crecido lo suficiente como para subsistir sin depender de la mamá. ¿Qué hace la osa entonces? Pega la primer señal de alarma. ¡Peligro! La cría, ¿qué hace? Se esconde. La madre, ¿qué hace? Se va. Ustedes, seres humanos, seguro dicen, ¡ay, pobre los ositos que son tan así, como adorables! Los abandona. Chicos, toda esa emocionalidad la tenemos los seres humanos porque estamos en otro nivel de aprendizaje, en otro nivel evolutivo y porque, escuchen bien, porque cuando veamos cómo aplicar meticulosamente el ciclo de autonomía, es necesario ver, ¡ay, esto me toca de lleno! Es necesario ver si la persona que tiene sobrepeso no puede ser autónoma porque la mamá biológica humana, a diferencia de la osa, no permite que la cría crezca. No permite, por sobreprotección, y el conflicto lo tenemos las mamás, no permitimos que los hijos vuelen. Entonces tenemos a grandulones de 30, 40 años y les lavamos la ropa. No digo que esté mal, digo que sí hay una persona que está trabajando su sobrepeso, estos conflictos hay que buscarlos y hay que solucionarlos, porque es un acto de amor hermoso, llevarle al hijo la tarta, organizarle las compras, ayudarlo con la ropa, pero una cosa es que ese hijo pida y otra cosa es que como mamás estemos en un programa de sobreprotección. ¿Hay un para qué detrás? Sí, claro que sí. Habrá que ir a buscarlo. Les quería contar esto de la osita y sus cachorros, o su cría, mejor dicho, y de nosotros, y de nosotras, las mujeres, o de todos aquellos que maternizamos, porque es otro motor de búsqueda más. ¿Vieron